7 secretos del budismo para vivir sin miedo y en paz. El miedo es una emoción que nace de la incertidumbre, del apego y de la resistencia al cambio. Es una respuesta natural ante lo desconocido, ante lo que no podemos controlar, ante lo que amenaza nuestro bienestar físico, emocional o mental. Pero en el budismo, el miedo no es visto como un enemigo que debemos combatir a la fuerza, sino como un maestro que señala dónde aún no hemos despertado plenamente. Es una puerta hacia el conocimiento profundo de uno mismo y del mundo. El miedo nos muestra dónde nos aferramos, dónde dudamos, dónde todavía no confiamos en la naturaleza impermanente de la existencia. Vivir sin miedo no significa no experimentar esa emoción nunca más, sino aprender a mirarla con claridad, sin huir ni resistir. Significa cultivar una paz interna tan profunda que ningún temor pueda arrancarla de raíz. La sabiduría budista no nos promete una vida sin desafíos, pero sí nos ofrece herramientas prácticas y espirituales para transformar nuestro sufrimiento en liberación, nuestra ansiedad en aceptación, nuestra lucha en calma. En esta enseñanza extensa y profunda, exploraremos 7 secretos esenciales del budismo para vivir sin miedo y en paz. Cada uno de estos secretos ha sido transmitido durante siglos por maestros despiertos que comprendieron la mente humana con una claridad sorprendente. Son caminos que invitan a soltar las cadenas invisibles que nos atan al sufrimiento y a descubrir una libertad que nace desde lo más profundo del ser. Este viaje comienza ahora. Te invito a abrir tu mente, a respirar hondo y a sumergirte en estas enseñanzas que pueden cambiar radicalmente la forma en que te relacionas con tus miedos, tus pensamientos, tus emociones y tu propia existencia. El secreto de la impermanencia. Nada es para siempre. Y eso es liberador. Una de las enseñanzas más fundamentales del budismo es la comprensión de la impermanencia, conocida como anicca en pali. Todo en la vida está en constante cambio. El cuerpo, las emociones, los pensamientos, las relaciones, las circunstancias externas. Nada permanece igual, y este hecho, aunque en principio puede parecer desestabilizador, es en realidad la llave para liberarnos del sufrimiento profundo. El miedo muchas veces nace del deseo de que las cosas permanezcan como están. Queremos retener el placer, evitar el dolor, asegurar el futuro, controlar lo incontrolable, pero la vida no se somete a nuestros deseos. Fluye, se mueve, se transforma. Cuando nos aferramos a lo que inevitablemente cambiará, sufrimos. Y cuando comprendemos profundamente que todo es impermanente, podemos comenzar a soltar esa tensión interna. Imagina un río. No puedes detener el agua con tus manos. Si lo intentas, solo crearás más resistencia. Pero si aprendes a fluir con la corriente, a observar sin apego, a vivir cada momento como si fuera único, entonces encuentras paz. El secreto de la impermanencia es aceptar que no hay nada que conservar, ni nada que temer perder, porque nada nos pertenece realmente. Todo lo que experimentamos es un préstamo de la existencia. Cuando el miedo aparece, suele venir acompañado de pensamientos como ¿y si pierdo esto? ¿Y si las cosas cambian? ¿Y si no puedo volver a ser feliz? Pero si nos entrenamos en ver la impermanencia como una realidad constante, comprendemos que todo cambio trae una oportunidad. Incluso el dolor es pasajero. Incluso el sufrimiento tiene un fin. Lo que hoy parece insoportable, mañana puede ser una enseñanza invaluable. Lo que hoy nos duele, mañana puede sanarnos. El budismo nos invita a observar los ciclos de la naturaleza. El día se convierte en noche, la semilla se convierte en flor, la flor muere y da paso a otra vida. Así también funciona nuestra experiencia humana. No hay nada fijo y por eso no hay razón para temer lo que viene.
La impermanencia nos enseña que no estamos atrapados. Siempre podemos comenzar de nuevo. Siempre hay espacio para la transformación. Practicar la contemplación de la impermanencia puede ser un ejercicio diario. Puedes empezar observando pequeños cambios, el clima, tu respiración, tus emociones a lo largo del día. Poco a poco, esta observación se convierte en sabiduría encarnada. Ya no reaccionas con desesperación ante los altibajos de la vida. En su lugar, aparece una profunda serenidad, una aceptación que no es resignación, sino comprensión. Vivir sin miedo requiere aceptar que el cambio es inevitable, pero también es sagrado. Nada es para siempre, y esa es la promesa de que el dolor tampoco lo será. Cada momento es una invitación a despertar, a soltar, a vivir plenamente sin aferrarse. El miedo pierde su poder cuando dejamos de luchar contra el flujo natural de la vida. Y así, el primer secreto budista se convierte en un bálsamo para el alma. Nada es para siempre, y eso es precisamente lo que nos da libertad. Si este primer secreto resonó contigo, no olvides suscribirte al canal para recibir más enseñanzas profundas como esta. Tu camino hacia la paz interior apenas está comenzando. La comprensión del deseo. Soltar el anhelo para encontrar la libertad. El segundo secreto del budismo para vivir sin miedo y en paz es la comprensión profunda del deseo, no como un impulso meramente humano, sino como la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. En la cuarta noble verdad, Buda enseña que el sufrimiento cesa cuando cesa el deseo. Pero esta enseñanza no debe ser malinterpretada como una negación del placer o una condena de los sueños. No se trata de vivir sin aspiraciones, sino de comprender cómo el anhelo desmedido, el apego insaciable y la constante búsqueda de satisfacción externa generan una cadena de insatisfacción, ansiedad y miedo. Cuando deseamos algo con vehemencia, le otorgamos el poder de definir nuestra felicidad. Decimos, seré feliz cuando tenga esto. Estaré en paz cuando consiga aquello. Así, colocamos nuestra estabilidad interna en manos de condiciones externas, volátiles por naturaleza. Este mecanismo crea una tensión constante en nuestra mente. Nos volvemos dependientes de resultados, de validación, de posesiones, de afectos que, como todo en la vida, están sujetos a cambiar. Y cuando esa expectativa no se cumple o se pierde aquello que se había alcanzado, aparece el sufrimiento, seguido del miedo a no volver a tenerlo. El deseo se convierte entonces en una prisión invisible. Nos mueve de un lado a otro, nos mantiene en estado de carencia, como si algo siempre faltara. Esta sensación de no ser suficiente o de no tener suficiente es una ilusión poderosa que alimenta el miedo. Miedo a perder, miedo a no alcanzar, miedo a ser rechazado, miedo a quedar solo. Pero, ¿qué pasaría si soltamos esa necesidad de que las cosas sean como queremos? ¿Qué pasaría si en lugar de buscar completarnos desde fuera, nos detenemos y observamos que ya estamos completos? El budismo propone la práctica de la atención plena para observar los deseos cuando surgen. En lugar de seguirlos automáticamente, podemos detenernos, respirar y preguntar, ¿qué hay detrás de este deseo? ¿Es una necesidad real o una reacción condicionada? ¿Estoy buscando llenar un vacío o escapar de algo? Esta observación honesta no reprime el deseo, sino que lo ilumina, y al hacerlo, su fuerza se debilita. Descubrimos que no todo lo que deseamos nos hace bien y que muchas veces lo que anhelamos es solo una sombra de una necesidad más profunda, la de aceptación, la de amor propio, la de significado. Muchos temores nacen del miedo a no obtener lo que se desea, pero también nacen del miedo a perder lo que ya se tiene. Este doble filo del deseo, querer más y temer perder, nos mantiene en un ciclo de ansiedad constante.
No vivimos el presente porque siempre estamos proyectando hacia el futuro o lamentando el pasado. Pero cuando soltamos la necesidad de controlar, cuando soltamos el deseo obsesivo de tener, de retener, de conquistar, aparece una calma inesperada. Aparece una sensación de libertad, porque ya no estamos atados. El desapego no significa indiferencia, significa amar sin poseer, vivir sin depender, actuar sin aferrarse al resultado. Es permitir que la vida fluya sin querer apretar sus ríos con las manos. Es confiar en que todo lo que viene es perfecto para nuestro crecimiento, y todo lo que se va ya cumplió su propósito. Este tipo de confianza, esta entrega, solo es posible cuando el deseo se ha comprendido desde su raíz. Ya no es necesario apagarlo a la fuerza, sino dejar que se disuelva por sí solo cuando vemos que no es la fuente de nuestra verdadera paz. Uno de los grandes mitos que alimenta el miedo es la idea de que necesitamos más para ser felices. Pero el budismo nos recuerda que la felicidad no viene de acumular, sino de soltar. Soltar expectativas, soltar exigencias, soltar comparaciones. En el vacío que queda cuando dejamos de desear compulsivamente, emerge la plenitud. Ya no hay miedo, porque ya no hay carencia. Ya no hay lucha, porque ya no hay resistencia. Solo hay presencia, aceptación, serenidad. En la práctica cotidiana, podemos empezar por observar nuestros pequeños deseos. Ese impulso de revisar el teléfono, ese anhelo de reconocimiento, esa necesidad de tener razón. Cada uno de ellos puede ser una puerta hacia el autoconocimiento. Si los miramos con atención, sin juzgar, descubrimos que todos surgen del mismo lugar, una mente que aún no ha descansado en sí misma. Y si no les damos energía, si no los alimentamos, desaparecen. Lo que queda es una mente libre, una mente que no depende de nada para estar en paz. Por supuesto, esto no es un camino que se recorra de un día para otro. El deseo es fuerte porque ha sido cultivado durante años, incluso vidas. Pero cada momento en que elegimos no seguirlo ciegamente, estamos deshaciendo su poder. Cada vez que nos sentamos a meditar, a observar, a soltar, estamos recuperando nuestra libertad. El miedo pierde terreno cuando dejamos de vivir para cumplir deseos y empezamos a vivir para comprendernos a nosotros mismos. Una vida sin miedo es una vida que no necesita justificarse todo el tiempo, no necesita probar nada, no necesita demostrar valor a través de logros externos. Es una vida sencilla, pero profunda. Una vida que se basta a sí misma porque ha descubierto que la fuente de toda plenitud no está en lo que deseamos, sino en lo que ya somos. El segundo secreto del budismo es una invitación a regresar a ese punto de quietud, de claridad, de amor sin condiciones. Y desde ahí vivir con autenticidad, sin temor, sin máscaras, sin pretensiones. Este desapego no significa pasividad. El budismo no nos invita a renunciar a la acción, sino a actuar desde otro lugar, desde la libertad, no desde la compulsión, desde la sabiduría, no desde la urgencia, desde el corazón, no desde el miedo. Esta es la verdadera transformación, esta es la práctica que libera, esta es la senda que conduce a una paz que no depende de nada, porque no tiene raíces en el deseo, sino en la verdad de la impermanencia, la aceptación y el amor consciente. La próxima vez que sientas miedo, pregúntate, ¿qué deseo estoy protegiendo? ¿Qué estoy tratando de no perder? Y en lugar de aferrarte, respira, observa, suelta. En ese acto, el miedo se disuelve, porque ya no hay nada que defender, solo queda el presente, inmenso, vasto, libre. Ahí, en ese espacio abierto, comienza la verdadera paz. Si estas palabras te ayudaron a comprender mejor tu relación con el deseo y el miedo, te invito a suscribirte al canal. Juntos seguiremos explorando estos secretos del budismo que pueden transformar tu vida desde dentro. El poder del silencio interior.
calmar la mente para liberarse del miedo. En la enseñanza budista, uno de los aspectos más transformadores no es una doctrina complicada ni un ritual externo, sino algo que parece, a primera vista, sencillo: el silencio interior. Este silencio no es simplemente la ausencia de ruido, sino la quietud profunda de la mente cuando deja de correr detrás de pensamientos, recuerdos, juicios y proyecciones. El miedo, en su esencia más pura, nace del ruido mental. Es una construcción, muchas veces inconsciente, alimentada por imágenes del futuro, suposiciones sobre el pasado y creencias arraigadas que no hemos cuestionado. Por eso, el tercer secreto del budismo para vivir sin miedo y en paz es aprender a cultivar el silencio interior como un refugio sagrado donde el miedo no tiene lugar para crecer. En la práctica budista, se dice que la mente es como un lago. Cuando el lago está agitado, no se puede ver el fondo, pero si las aguas se calman, el fondo se vuelve claro. Así es nuestra conciencia. Cuando está agitada por pensamientos constantes, emociones no procesadas y preocupaciones incesantes, no podemos ver la verdad. Todo se ve distorsionado por nuestras propias interpretaciones. El miedo se aprovecha de esa confusión. Se oculta entre las olas del pensamiento, se disfraza de prudencia, de lógica, de previsión, pero en realidad es una sombra que se disuelve en cuanto la mente se aquieta. El silencio interior no se impone a la fuerza. No se trata de intentar no pensar, lo cual suele generar más tensión. Tampoco se trata de negar las emociones o reprimir los pensamientos. Es más bien una disposición interna a observar sin reaccionar. Es una presencia que no necesita intervenir. En la meditación, por ejemplo, no luchamos contra los pensamientos. Simplemente los dejamos pasar, como nubes en el cielo. Y en ese acto de soltar, aparece el espacio. Un espacio inmenso donde el miedo se vuelve innecesario. Porque ya no estamos atrapados en la identificación con todo lo que pasa por nuestra mente. Cuando la mente se silencia, el cuerpo también responde. La respiración se hace más profunda, el corazón late con más suavidad, el sistema nervioso sale del estado de alerta constante. El silencio, entonces, no es solo una experiencia psicológica, sino también fisiológica. Nos sana desde dentro. Nos recuerda que no tenemos que resolver todo, que no necesitamos tener todas las respuestas, que está bien no saber. En ese estado, la paz no es una meta, sino una realidad presente. Muchas personas temen el silencio porque, cuando se apagan los estímulos externos, emergen voces internas que han estado reprimidas durante mucho tiempo. Aparecen viejas heridas, miedos no procesados, emociones no sentidas. Por eso, entrar en el silencio interior requiere valentía. Es como entrar en una cueva oscura, pero también es en esa cueva donde habita el tesoro. Al enfrentar lo que tememos en el silencio, descubrimos que no es tan terrible como pensábamos, que el monstruo era una proyección, que el dolor, cuando se permite ser sentido sin juicio, se transforma en sabiduría. El silencio interior es también la fuente de una comprensión intuitiva. Cuando no estamos atrapados en el ruido de la mente, podemos escuchar la voz de la conciencia, de la intuición, de la sabiduría profunda que todos llevamos dentro. Esa voz es suave, no grita, no exige, habla en susurros, en sensaciones, en vislumbres de claridad. Y cuando aprendemos a escucharla, dejamos de vivir desde el miedo y comenzamos a vivir desde la confianza, desde una certeza que no necesita pruebas racionales porque nace de una conexión directa con lo real. Practicar el silencio no requiere condiciones especiales.
No necesitas estar en un templo ni en un retiro en la montaña. Puedes comenzar con unos minutos al día, simplemente sentándote en quietud, observando tu respiración, dejando que los pensamientos pasen como hojas en un río. Puedes practicar el silencio interior mientras caminas, mientras comes, mientras escuchas a alguien sin la urgencia de responder. Cada momento es una oportunidad para regresar a ese espacio donde todo es claro, donde nada falta, donde el miedo no tiene raíz. Con el tiempo, este silencio se vuelve tu hogar. Ya no es algo que visitas ocasionalmente, sino un estado al que puedes regresar en medio del caos. Cuando surgen las noticias alarmantes, cuando las emociones te sacuden, cuando el mundo parece incierto, puedes cerrar los ojos, volver a ti y recordar que hay un lugar dentro de ti que no se perturba. Ese lugar es tu centro, y desde ahí puedes mirar todo lo demás sin identificarte, sin reaccionar, sin miedo. El silencio interior también nos enseña a hablar menos, a reaccionar menos, a observar más. En la vida diaria, muchas veces el miedo se expresa en palabras: justificamos, nos defendemos, atacamos, evitamos. Pero cuando cultivamos el silencio, descubrimos que no es necesario responder a todo, que no es necesario opinar siempre, que hay una sabiduría en la pausa, en el espacio entre estímulo y respuesta. Esa pausa es libertad, esa pausa es paz. No se trata de convertirnos en seres pasivos o desconectados, sino de desarrollar una presencia más consciente. Una mente silenciosa no es una mente vacía, sino una mente despierta. Observa sin interferir, siente sin ser arrastrada. Vive sin miedo, porque ya no necesita controlar, ya no necesita defenderse, ya no necesita huir. Está en casa, y en casa todo está bien, incluso cuando las circunstancias externas no lo estén. El miedo necesita del pensamiento para sobrevivir. Sin una narrativa que lo alimente, se desvanece. Por eso, el silencio interior es su antídoto. Cuando dejas de contar historias mentales sobre lo que podría pasar, sobre lo que deberías hacer, sobre lo que otros piensan de ti, el miedo se queda sin suelo. Ya no tiene dónde afirmarse, se convierte en humo que se disipa al contacto con la luz de la conciencia. Este silencio también transforma nuestras relaciones. Aprendemos a escuchar de verdad, a estar presentes sin juicios, a sostener el dolor ajeno sin necesidad de solucionarlo, a hablar solo cuando las palabras nacen del corazón, no de la reactividad. La comunicación se vuelve más auténtica, el vínculo con los demás se profundiza, el miedo al rechazo, al conflicto, a la soledad, se disuelve porque ya no dependemos de la aprobación externa para sentirnos en paz. El silencio interior es un secreto tan poderoso que ha sido cultivado por sabios de todas las tradiciones. Pero en el budismo ocupa un lugar central. Buda no enseñó desde teorías, sino desde la experiencia directa del silencio. Se sentó debajo del árbol de Bodhi y no buscó respuestas fuera, miró dentro, y en esa mirada silenciosa comprendió la verdad que libera. Nosotros también podemos hacer lo mismo. No necesitamos ser monjes ni renunciar al mundo. Solo necesitamos comprometernos con la práctica de estar con nosotros mismos, en silencio, cada día. El miedo es un visitante, no es quien eres. Y como todo visitante, viene y se va. No tienes que echarlo, solo deja de invitarlo con tus pensamientos. Deja de alimentarlo con tu atención. Siéntate, respira, observa. No hay urgencia, no hay nada que arreglar. El silencio hará el resto, y en ese espacio de quietud descubrirás una fuerza que no sabías que tenías. Una luz que no depende de las circunstancias. Una paz que es tuya por derecho de conciencia. Si esta enseñanza sobre el silencio interior ha tocado algo en ti, si te ha recordado el poder que tienes para soltar el miedo y regresar a tu centro, te invito a suscribirte al canal.
Aquí seguimos profundizando en estos secretos milenarios que pueden cambiar tu vida desde la raíz. La confianza en el ahora, habitar el presente para liberarse del futuro. Uno de los mayores generadores de miedo en la experiencia humana es la proyección constante hacia el futuro. Nos preocupamos por lo que vendrá, anticipamos lo que podría salir mal, imaginamos escenarios negativos y nos dejamos llevar por la ansiedad de lo incierto. Esta inquietud mental nos roba la paz, nos impide descansar, nos vuelve rehenes de algo que aún no ha ocurrido. Pero en el budismo hay una comprensión transformadora que ha sido repetida por todos los grandes maestros. El único momento real es este. El pasado ya no existe, el futuro no ha llegado, y el presente es el único lugar donde puede nacer la liberación. Este es el cuarto secreto para vivir sin miedo y en paz. La confianza radical en el ahora. La mente humana ha sido condicionada para estar en cualquier parte menos aquí. Saltamos del pasado al futuro en fracciones de segundo, llevados por pensamientos automáticos que crean realidades que no existen más allá de la mente. Recordamos lo que fue con nostalgia, con culpa, con resentimiento. Imaginamos lo que será con esperanza, con ansiedad o con temor. Pero rara vez estamos plenamente donde estamos. Y sin embargo, es solo en el presente donde podemos actuar, sanar, comprender, amar y soltar. Todo lo demás es una ilusión mental, una película interna que consume nuestra energía sin ofrecernos verdadera claridad. El miedo al futuro está profundamente ligado a la idea de control. Queremos controlar lo que sucederá, protegernos de posibles amenazas, asegurarnos de que las cosas salgan como esperamos. Pero esta necesidad de control nace de la ilusión de que podemos prever todos los movimientos de la vida, como si la existencia fuera un plan que debe cumplirse según nuestros cálculos. Y cuando las cosas no siguen ese plan, sentimos frustración, inseguridad, miedo. Sin embargo, la verdad más profunda del budismo es que la vida no puede ser controlada, solo vivida. Y la única forma de vivirla plenamente es estando presentes. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es la herramienta principal que ofrece el budismo para regresar a la hora. No se trata simplemente de notar lo que sucede, sino de habitar cada instante con una conciencia abierta, sin juicios, sin resistencia. Cuando entrenamos la mente para volver al presente una y otra vez, descubrimos que el miedo disminuye. No porque haya desaparecido mágicamente, sino porque el miedo no puede sobrevivir en un estado de presencia plena. Necesita del tiempo psicológico, del y sí, del qué pasará, del no estoy listo. Pero si estamos completamente aquí, respirando, sintiendo, aceptando, el miedo pierde su alimento. Habitar el presente no significa negar la planificación ni ignorar las responsabilidades. No es una invitación a la negligencia, sino a la sabiduría. Podemos planificar desde el presente sin apegarnos al resultado. Podemos actuar con intención, sin ansiedad. Podemos cuidar del futuro sin ser consumidos por él. La diferencia está en desde dónde lo hacemos. ¿Lo hacemos desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la carencia o desde la plenitud? ¿Desde la desconexión o desde la presencia? Vivir en el ahora también implica soltar las historias que nos contamos sobre quiénes somos. Muchas veces, nuestros miedos están anclados en una identidad construida a partir del pasado. Yo soy alguien que siempre falla. Yo soy una persona que necesita aprobación. Yo soy alguien que no puede con el rechazo. Estas ideas no son verdades, son narrativas que repetimos tanto que terminamos creyéndolas. Pero cuando estamos verdaderamente presentes, sin pasado ni futuro interfiriendo, descubrimos que no somos esas historias.
Somos la conciencia que las observa. Somos el espacio donde surgen los pensamientos, pero no los pensamientos en sí. Esta realización es profundamente liberadora. Uno de los ejercicios más poderosos en la práctica budista es simplemente sentarse y observar. Observar la respiración, observar los sonidos, observar las sensaciones del cuerpo. No hacer nada más, no buscar un resultado, no esperar una experiencia mística, solo estar. Y en ese acto, que parece tan simple, ocurre una revolución interna. La mente se da cuenta de que no necesita correr todo el tiempo. El corazón descubre que puede descansar. El cuerpo suelta la tensión acumulada. Y el miedo se diluye como niebla al amanecer. Por supuesto, no es fácil al principio. La mente resistirá. Querrá volver al pasado o adelantarse al futuro. Nos lanzará pensamientos urgentes, recordatorios, preocupaciones. Pero si mantenemos la práctica con paciencia, con compasión, con amor, algo comienza a cambiar. Descubrimos momentos de silencio entre los pensamientos, espacios de paz donde antes solo había agitación. Y en esos espacios reconocemos algo que siempre estuvo ahí, nuestra verdadera naturaleza que es consciente, serena, indestructible. La confianza en el ahora también implica una actitud de entrega. No es resignación, sino aceptación activa. Es decirle sí a la vida tal como es, no como desearíamos que fuera. Es abrazar cada instante con apertura, incluso cuando duele, incluso cuando no lo entendemos. Porque sabemos que resistir solo amplifica el sufrimiento. Y aceptar no significa aprobar, sino reconocer lo que es, tal como es. Desde ahí, y solo desde ahí, podemos transformar. Muchos miedos desaparecen cuando dejamos de pelearnos con la realidad, cuando soltamos la necesidad de que todo se alinee con nuestras expectativas, cuando entendemos que lo único que realmente tenemos es este momento, este aliento, este paso, este ahora. Todo lo demás es incierto, pero este instante es cierto, y si podemos habitarlo plenamente, estamos a salvo. No porque nada malo pueda ocurrir, sino porque estamos en paz con lo que es. La práctica de la presencia no requiere condiciones especiales. Puedes practicar mientras caminas, mientras lavas los platos, mientras escuchas a alguien. Se trata de estar ahí, sin dividirte entre lo que haces y lo que piensas, sin escapar del momento, sin posponer la vida. Porque el miedo, en el fondo, es eso, una forma de posponer. Posponemos la alegría esperando que todo esté perfecto. Posponemos la paz hasta que todo se resuelva. Posponemos la vida esperando que el futuro sea seguro. Pero el futuro no existe. Solo existe esta respiración, este latido, esta conciencia que observa. Cuando confías en el ahora, descubres que no necesitas saber todo, que no necesitas garantías, que puedes vivir en medio de la incertidumbre con el corazón abierto, que puedes caminar en la niebla sin ver el camino completo, confiando en que cada paso revela el siguiente. Esa confianza es radical, porque no depende de nada externo. Nace de una conexión directa con la vida, tal como es, y cuando esta confianza se afianza, el miedo ya no domina. Puede aparecer como una ola en el mar, pero ya no te arrastra. Lo ves, lo saludas, lo dejas pasar, porque sabes que tú no eres ese miedo, eres el mar. Eres el espacio donde todo aparece y desaparece, y ese espacio es inmenso, indestructible, pacífico. Desde ahí puedes vivir con profundidad, con autenticidad, con libertad. El cuarto secreto del budismo no es una técnica, ni una filosofía, ni una promesa. Es una verdad que solo se comprende en la experiencia directa. El ahora es suficiente. El ahora es completo. El ahora es sagrado. Todo lo demás es ilusión. Si puedes habitar este momento con totalidad,
No necesitas nada más para estar en paz. No necesitas eliminar todos los miedos, solo necesitas dejar de seguirlos. No necesitas respuestas, solo presencia. Y esa presencia es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo y al mundo. Si este mensaje ha resonado contigo y deseas seguir explorando estos caminos de sabiduría que nos invitan a soltar el miedo y abrazar la vida con una nueva conciencia, te invito a suscribirte al canal. Aquí continuamos este viaje hacia la libertad interior, paso a paso, respiración a respiración, instante a instante. La compasión como camino. Transformar el miedo en amor incondicional. Uno de los secretos más profundos que enseña el budismo para vivir sin miedo y en paz no se encuentra en las alturas filosóficas ni en las técnicas de concentración más avanzadas, sino en algo tan esencial y tan humano que muchas veces se pasa por alto: la compasión. La compasión verdadera no es una emoción pasajera ni una respuesta sentimental. Es una fuerza transformadora que nace de la comprensión profunda del sufrimiento, tanto propio como ajeno, y que actúa con la intención de aliviarlo. Cuando cultivamos compasión, no solo abrimos el corazón a los demás, sino que también creamos un espacio interno donde el miedo pierde su fundamento. Este es el quinto secreto que el budismo nos ofrece: transformar el miedo en amor a través de la compasión. El miedo y la compasión no pueden habitar el mismo espacio con la misma intensidad. Donde hay compasión genuina, hay apertura, hay aceptación, hay presencia, hay conexión. Y el miedo, que se nutre del aislamiento, del juicio, de la separación y de la desconfianza, no encuentra suelo donde afirmarse. Cuando sentimos miedo, solemos replegarnos, cerrarnos, protegernos. Nos sentimos amenazados y esa amenaza la proyectamos en el otro, en el futuro, en lo desconocido. Pero cuando el corazón se abre en compasión, vemos más allá de la superficie. Reconocemos el dolor del otro como parte del nuestro. Comprendemos que el sufrimiento no es exclusivo, que todos, absolutamente todos, en algún momento de sus vidas, han sentido lo que nosotros sentimos. Esta comprensión no es intelectual, es vivencial, y solo puede nacer en el silencio de una mente que ha aprendido a observar sin juzgar. La práctica de la compasión comienza por uno mismo. No podemos ofrecer al mundo lo que no nos permitimos a nosotros. Por eso, en el budismo se enseña la compasión hacia uno mismo como el primer paso. Esto no significa indulgencia ni permisividad, sino una actitud amorosa y paciente frente a nuestras propias heridas, errores, miedos y limitaciones. En lugar de criticarnos, nos acompañamos. En lugar de exigirnos, nos comprendemos. En lugar de avergonzarnos, nos abrazamos. Cuando el miedo aparece, en lugar de rechazarlo o tratar de suprimirlo, podemos mirarlo con compasión. Podemos decirle: está bien tener miedo, es humano, no eres débil por sentir esto, estoy aquí contigo. Esta actitud cambia completamente la relación que tenemos con nuestras emociones. En lugar de pelear con ellas, las acogemos. En lugar de convertirlas en enemigas, las escuchamos. Y esa escucha amorosa comienza a disolver el miedo desde dentro, porque el miedo necesita soledad para crecer. Pero cuando es recibido con ternura, se transforma. La compasión también nos permite ver el miedo en los demás sin reaccionar con juicio. Muchas veces, lo que interpretamos como agresión, rechazo o frialdad en otros es simplemente miedo disfrazado. Miedo a ser heridos, a no ser suficientes, a ser vulnerables. Si podemos ver ese miedo detrás del comportamiento, nuestra respuesta cambia. Ya no atacamos, no nos defendemos, no nos cerramos. Respondemos con comprensión, y esa comprensión sana. Porque todos, en el fondo, anhelamos lo mismo: ser vistos, ser aceptados, ser amados. Cuando reconocemos ese anhelo común, las barreras se caen y el amor puede fluir.
El budismo nos ofrece prácticas específicas para cultivar la compasión, como la meditación de metta, también conocida como meditación de amor benevolente. En esta práctica se repiten frases de bondad hacia uno mismo, hacia seres queridos, hacia personas neutrales, hacia aquellos con quienes tenemos conflictos y finalmente hacia todos los seres. Es una expansión progresiva del corazón que va disolviendo las capas de resentimiento, miedo y separación. Con el tiempo, esta práctica cambia nuestra forma de percibir el mundo. Ya no vemos enemigos, vemos seres humanos. Ya no vemos amenazas, vemos sufrimiento. Y cuando vemos sufrimiento, lo natural es desear aliviarlo. Vivir desde la compasión no significa ser ingenuos o permitir que otros nos hagan daño. Significa actuar desde la sabiduría del corazón, que sabe cuándo protegerse, cuándo poner límites y cuándo abrirse. La compasión no es debilidad. Es una de las formas más poderosas de coraje, porque requiere ver de frente el dolor, sin huir, sostenerlo con firmeza y actuar para aliviarlo. Requiere ir más allá del ego y sus intereses para conectarse con algo más grande, la red interdependiente de la vida. Cuando vivimos con compasión, el miedo se convierte en guía. Nos muestra dónde aún necesitamos amar más, dónde aún hay heridas que sanar, donde aún hay corazas que abrir. Cada vez que sentimos miedo, podemos preguntarnos, ¿qué parte de mí necesita amor ahora? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser vista, comprendida, abrazada? Y en lugar de cerrar el corazón, podemos abrirlo, aunque duela, aunque dé miedo, porque sabemos que ese dolor es parte del camino. Y porque hemos comprendido que solo el amor puede disolver lo que el miedo construyó. En un mundo lleno de prisa, competencia, juicios y división, la compasión es un acto revolucionario. No cambia solo nuestra experiencia interna, sino también la forma en que nos relacionamos con los demás. Crea un campo de seguridad, de autenticidad, de presencia. Donde hay compasión, las máscaras caen, las defensas se suavizan, el alma puede descansar, y en ese descanso el miedo desaparece, porque ya no necesitamos protegernos, solo necesitamos estar. La compasión también transforma nuestra voz interior. Nos hablamos con más amabilidad, dejamos de exigirnos perfección, reconocemos nuestros esfuerzos, celebramos nuestros pequeños avances, nos perdonamos por no saber antes lo que ahora entendemos. Esta relación amorosa con nosotros mismos cambia nuestra biología, nuestro estado emocional, nuestra energía, y desde ahí podemos ofrecer esa misma ternura al mundo, no como una estrategia, sino como una expresión natural de quienes somos, cuando no estamos gobernados por el miedo. El camino de la compasión es un camino de regreso, no hacia algo nuevo, sino hacia lo que siempre fuimos antes de que el miedo nos envolviera. Es regresar al corazón abierto, al niño interior que sabía cómo amar sin condiciones, al ser que confía, que siente, que da, sin esperar. Y ese regreso no ocurre de golpe, sino paso a paso. Cada acto de amabilidad, cada momento de presencia, cada gesto de ternura es un paso más hacia casa. El budismo enseña que la compasión no es solo una virtud, sino una sabiduría, porque comprende que todos estamos conectados, que lo que haces al otro te lo haces a ti, que no hay yo y ellos, sino una sola conciencia expresándose en muchas formas, y cuando vives desde esa comprensión, ya no puedes hacer daño deliberadamente, ya no puedes cerrar el corazón, ya no puedes vivir con miedo, porque sabes que no estás separado, estás en todo y todo está en ti. Este reconocimiento transforma radicalmente nuestra experiencia del mundo. Deja de ser un lugar hostil para convertirse en un campo de oportunidades para amar. Cada encuentro, cada desafío,
Cada pérdida se vuelve una ocasión para abrir el corazón aún más. Incluso el miedo, cuando aparece, es recibido con compasión. Y esa compasión lo envuelve, lo transforma, lo disuelve, porque el amor verdadero no lucha contra nada, simplemente abraza todo lo que es. Así, la compasión se convierte en el antídoto final contra el miedo. No necesitas eliminar el miedo para vivir en paz. Solo necesitas amarlo. Solo necesitas no abandonarte cuando aparece. Solo necesitas estar ahí, presente, disponible, abierto. Y entonces, poco a poco, ese miedo se convierte en luz. Una luz suave, serena, poderosa. Una luz que no viene de fuera, sino de tu propia conciencia despierta. Si este último secreto ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas que no solo calman la mente, sino que despiertan el alma, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos caminando juntos, compartiendo sabiduría, silencio, compasión y verdad. Porque el camino hacia la paz comienza contigo, pero no termina ahí. Se expande, se comparte, se multiplica, y en ese compartir, el miedo ya no tiene lugar.